Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz Día del Niño, maestra. Gracias, feliz día del niño también. Felicitamos a todos los que llevan en su niño interior todavía en la adultez. De aguinaldo vamos a querer un punto, maestra. ¿Un punto? ¿Por qué? ¿Por ser niños? Voy a esperar unos minutos más y empezamos.
A ver si ya. Pero creo que repetimos grupo. Ay, pero si a ustedes ya le di clase. Sí, ok. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Déjenme ver el link. Maestra, voy viajando por si se conecta, ¿eh? Sí, no se preocupen. Fue que me escribió Sí. ahora. Bueno, es que yo lo aviso porque voy viajando y parte se va la Ok. señal. Sí, sí. Ya me llegaron tus mensajes, ya te mandé el link. Igual, maestra, Ah, voy no, pero soy viajando. otro. Soy Rolando yo, maestra. Bueno, alguien me escribió y me dijo que también va viajando, pero Sí, no se maestra, soy yo. identificó. Ah, Yo ok. le envié el mensaje. Ah, ok. Pues ya ahí Bueno, y mandé el link. Rolando le avisa. Maestra, Javier me parece que tuvo evento hoy en ¿Por su el día del primaria. niño? ¿Mande? ¿Por el día del niño? Sí, Ok. creo que hicieron evento en no sé dónde y está cubriendo. Me dijo que tal vez no iba a poder entrar a la clase. Déjame anotar eso. Gracias. Javier. Nos vamos Invítela para allá. a sala 5. Estudiante Javier Javier. Domínguez Bustamante. Javier Domínguez Bustamante. Bustamante. Bustamante con B. B. Ah, bus. Evento del día del niño. Ok. Hop on a motherfucking jock. It's the black seat nigga, and I rock nonstop with the Briscoe crew and suckers on blue. Fucking with the nigga, cause I still told crew and
Bueno, les reitero las buenas tardes a todos. Qué bueno ver compartir espacio con ustedes. Vamos a iniciar con esta nueva asignatura que se llama Observación de la práctica docente. A ver, aquí. Ok. Observación de la práctica docente 1 y vamos a estar trabajando pues por 5 sesiones. Quiero volver a recordar la forma en la que nos vamos a estar evaluando, en la cual no hay ninguna variante con respecto a la anterior. Importante el tema de la asistencia. Por favor, me avisan cualquier situación como lo han hecho hasta ahora, que se puedan conectar o no, que no van a venir, que si tienen eventos, ya para yo tenerlo en cuenta cuando suba la asistencia a la plataforma. Que a veces ustedes me justifican, pero la plataforma no me permite ponerle justificado, entonces yo llevo el control independientemente, ya para ahí tenerlo en cuenta cuando toque el momento de subir la evaluación. Le recalco esto porque en un momento anterior con una persona, no con el grupo de ustedes, igual tuvo varias inasistencias, excedió el número de inasistencias y aunque yo supiese la justificación y lo comentara con el coordinador de que estaba totalmente justificado, la plataforma no me dejó evaluarlo, dado que excedió las inasistencias, ¿ya? Para que tengan en cuenta eso, por favor. Y de aquí, pues, igual estamos contemplando los mismos elementos para el proceso de evaluación. Es un momento donde ustedes deben revisar si quieren checar algo más. Ya sé que los minutos de tolerancia son como 20 minutos, ¿ya? Pero bueno, yo pongo como 15 minutos de manera inicial. Si hay algo que cambiar, pues este es el momento. Si no hay nada que cambiar, pues entonces damos inicio a la presentación de la clase. Si lo mantenemos de esta manera, ustedes me dicen, De mi parte, maestra, no encuentro eh, digamos, ¿problema? inconsistencia, sí, o problema. Ok, Me parece que es una rúbrica bien elaborada y accesible para cualquiera de nosotros. ok, Y desde mi punto de vista. ok. Muchas gracias, Argeni. A ver, ¿alguien más? Si no, pues comenzamos. Si todos coinciden con Argenis, Sí, maestra, adelante. bien. Pues bien, vamos a trabajar los siguientes temas. Los temas de las asignaturas son orígenes de la educación en México y creo que de eso tocamos un poco en estructura y organización de México, la educación y la práctica docente desde una perspectiva constructivista y habilidades docentes en la educación, donde ustedes, una vez concluida la asignatura, pues podrán observar, analizar y evaluar las diversas herramientas que integran la práctica docente, así como las habilidades y actitudes que integran la competencia didáctica del maestro y sus formas de expresión en el trabajo escolar en los distintos niveles educativos. Pues esta asignatura yo creo que les va a servir un poco para, bueno, aclárenme, ¿ustedes terminan con tesis o es por promedio como se titulan? ¿No saben? Si terminan, Creo se que, titulan por trabajo de... ¿Sí? creo que nuestra maestría es bajo promedio. ¿Por medio? Ah, ok. Bueno, y por consiguiente el doctorado ya es con tesis, porque lo Ah, ok. seguimos estudiando. Buenísimo. Ah, ok. Bien. Entonces, pues aquí esta asignatura como un poco le va a enseñar a observar la práctica y pues a identificar ciertas y determinadas áreas donde pudieran estar trabajando o áreas de oportunidad. Disculpen que es que me escriben algunos de ustedes. No sé.
Ok, hay uno de sus compañeros que me está escribiendo como que no ha tenido buena conexión. Va. Vamos a trabajar en esta clase el primer tema relacionado con conceptos antecedentes y evaluación de la educación escolar, modelos de formación docente, análisis del comportamiento del estudiante en educación básica, que esto igual lo han tocado en otras asignaturas, la influencia de los aspectos culturales del Estado en la formación docente y evaluación de los modelos didácticos tecnológicos actuales del proceso de formación. Yo siento que lo que más nos va a nutrir en este sentido, pues va muy vinculado a esa evolución de la educación en México y cómo se ha ido comportando a través de la historia. El objetivo va a ser explicar los procesos de formación docente. Y mi primera pregunta para este momento es, ¿qué entienden ustedes por educación? Quiero que alguien me comente. ¿Qué entienden ustedes por educación? Un proceso de aprendizaje, maestra. La educación como un proceso de aprendizaje. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede hacer algún comentario sobre qué entiende por educación? Bueno, Am- es un proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, maestra, Ok. ¿Qué más? entre el docente y el alumno. Ok. Maestra, transmisión de conocimientos, pues sí, llámese conocimientos o llámese habilidades. Ok. ¿Algún otro comentario? Como un proceso integrador, para la adquisición de conocimientos, maestra, habilidades y, bueno, aprendizajes también, que es todo lo que llevamos a cabo. Ok, pues fíjense, la educación la vemos como un proceso complejo donde hay transmisión de conocimiento, pero sabemos que bueno, desde nuestro campo de acción, pues lo vemos en un marco estrecho donde hay transmisión de conocimiento, pero siento que abarca un proceso más complejo que basa la formación de actitudes, valores, sentimientos, modo de actuación, conductas. ¿Ya? Y en ese sentido, a la educación la envuelven enfoques, modelos, teorías del aprendizaje, paradigmas, que es aquí como se ve reflejado en este esquema, como la educación la vemos como un gran fenómeno en la que convergen otras ciencias que le aportan y les retribuyen para identificarla como hoy nosotros la entendemos como un proceso de formación donde se transmite conocimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, vemos aquí en este cuadro cómo la educación pues trae consigo enfoques, corrientes, tendencias, modelos, teorías pedagógicas, paradigmas y teorías tanto de enseñanza como de aprendizaje. Ahora bien, ¿cuántas definiciones de educación conocemos? Pues yo creo que hay tantas definiciones como personas que se hayan dedicado al área. La intención acá está en función de qué entendamos nosotros por educación. Y en este sentido, podemos ver la educación como un fenómeno de carácter social que se manifiesta tanto de forma espontánea como de forma institucionalizada y organizada, lo cual nosotros podemos definir como docente, dado que la educación también viene de casa como parte de los agentes socializadores que contribuyen al proceso de la educación. Es una forma determinada de comportamiento social, un tipo específico de relación social y obviamente para también hablar de educación, pues hay que tener en cuenta las características de la sociedad como parte del proceso, ¿no? Donde ahí vemos pues las problemáticas, las contradicciones que se dan en el entorno social. Justamente en otras ocasiones hemos hablado cómo la educación
o sea, dentro de la educación influye el contexto social como parte de esos elementos. Ahora bien, la educación como un proceso social tiene un carácter complejo, multifactorial y variable. Su estudio no es posible abordarlo por una sola ciencia. Nosotros sabemos que hay varias ciencias que le aportan, pudiéramos decir, a esta ciencia madre que es la educación, cómo es la filosofía de la educación, cómo es la psicología, cómo es la didáctica, la pedagogía. Hay variantes de la educación en las que hablan de la innovación educativa, que son elementos o ciencias muy particulares, pero que aportan a esta ciencia madre que es la educación. Y cuando hablamos del carácter de la educación, pues tenemos que hablar de este elemento muy importante. Primero, que tiene un carácter histórico. Recordemos que la educación responde a las necesidades, a las condiciones y al momento histórico de la época, ¿ya? Y esto está derivado a que responde a condiciones concretas del momento histórico en que se vive. De ahí a que cada época de la historia responda a un modelo de la educación. Tiene un carácter clasista. El modelo educativo y el ideal de hombre expresan los puntos de vista, la concepción del mundo y las necesidades de una clase social en específico, o sea, responde a los intereses de la clase en el poder, ¿ya? Y en función de esto se desarrollan ciertos planes y programas de estudios que respondan a las demandas sociales del momento. Y esto se puede evidenciar perfectamente en México cuando cada cierto tiempo que hay un cambio de gobierno, pues hay un cambio de plan, hay un cambio de programa educacional, dado a que responde a este carácter, a que responde a estas características de que la educación responde a los intereses de la clase gobernante en el momento y también a un contexto histórico-social determinado por el círculo de poder del momento. Y en este sentido, podemos identificar cuál es el fin de la educación. En un sentido amplio, pues es la socialización de todos los elementos del conocimiento, de todas las áreas de la conciencia social, pero en un marco más estrecho, que aquí lo identificamos todos, que incluso ustedes en un momento inicial, pues hablaban de la educación en ese sentido, pues está muy vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado, que no es más que esa parte en la que nosotros como docentes transmitimos el conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues la idea de la educación está dirigida a la inserción del ser humano para la vida. Vamos entonces a ver la educación como un proceso, como institución, ¿ya? Vemos a la educación como un resultado, como una actividad y como una profesión. Y aquí en el caso de la profesión, pues el trabajo de los educadores profesionales, donde nosotros nos insertamos en ese rol y pues desarrollamos una labor, un modo de actuación. Y de esta manera, pues definimos la educación en dos sentidos, en un sentido amplio, preparación para la vida en sociedad, y en un sentido más estrecho, el proceso de enseñanza escolarizado, donde intervienen los agentes socializadores, la familia, la comunidad, los medios de comunicación y las instituciones, y en el marco más estrecho, pues la escuela con el papel de los docentes. Pudiéramos decir, la educación como categoría general y eterna refleja un fenómeno integrado por dos lados. Uno, el acto de transmisión de cultura acumulada por la humanidad, y el otro, como el dominio de dicha cultura y su utilización práctica y creadora en función del progreso social e individual. No por gusto, yo creo que la educación en este sentido pues tributa a la formación del hombre y su fin máximo pues es su desarrollo integral. Y le traigo una frase de Martí, no sé si algunos han podido hablar o algunos han escuchado sobre Martí, el héroe nacional de Cuba,
y que también tuvo su paso por aquí, por México, como educador, como maestro, sobre todo en las escuelas rurales. Existen em, escritos, si quieren en la próxima clase se los identifico, donde José Martí habla de la educación en México porque pudo pasar como maestro en México y habló muy particularmente sobre la enseñanza en el campo, la enseñanza rural. Y nos dice, educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Como ya les decíamos, la educación pues es también herencia de cultura. Es hacer cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que se vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo, lo cual responde a esta idea de que la educación se contextualiza a las condiciones de la época para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo. Con lo que no podrá salir a flote es preparar al hombre para la vida. Y creo que en este sentido yo les he comentado en otras ocasiones que considero que más que nada el fin de la educación es enseñar a, a los individuos a comportarse en sociedad, es darle enseñanzas para la vida, ¿ya? En función de ese comportamiento social. Y aquí caemos un poco en que la estructura de la educación varía según el sistema educativo de cada país, pero generalmente incluye etapas como educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, prepa y educación superior, y abarca elementos como la educación formal, la no formal y la informal, cosa que ya nosotros hemos tratado en otros momentos. Ahora, aquí voy a avanzar un poquito más rápido en función de caracterizar la educación. Y sabemos que tiene un carácter, o dentro de los rasgos característicos, es intencionalizada, sistemática, es continua, flexible, es participativa y es un fenómeno de carácter social que determina un comportamiento social, un tipo específico de relación social y se manifiesta tanto de forma espontánea como institucionalizada, elementos que ya nosotros sabemos. Tiene un carácter complejo, multifactorial, variable, tiene un carácter histórico, clasista, cosa que ya se mencionaba anteriormente. Y aquí les traigo pues un esquema que nos habla de la educación en México desde un enfoque social, político y económico. Ahora, ustedes como mexicanos, quiero que me comenten qué conocen ustedes de la evolución histórica de la educación en México, desde la educación prehispánica hasta los elementos más contemporáneos, que pudiéramos decir que dentro de los modelos más contemporáneos de la educación en México está la nueva escuela mexicana. Pero quiero que me comenten un poco desde lo que conocen, de lo que ustedes mismos han vivido como estudiantes y ahora como docentes, cómo han visto el progreso educacional en México. ¿A De qué lo se que conocen. refería cuando decía que, cuando dijo que la educación era clasista? Ujú. ¿A qué se refería, maestra? Pues que responde a los intereses de la clase en el poder Maestra, y ¿Cómo está que determinado por clasista? intereses de clase también, porque de acuerdo a estratos sociales, pues hay una forma de educar. Si quieres, me regreso un poquito atrás para que leas lo que dice ahí, o con esto te es suficiente. Si no, me regreso. No, sí me es suficiente. Nada ¿Sí más le es que suficiente? Ok. clasista se escuchó. Bueno, es una... Se escuchó como de segregación, ¿no? Se Ajá, escuchó como de que pero estás apartando. Pero ajá, en este sentido, digo, la educación es clasista porque responde a los intereses de la clase en el poder, ok, ¿ya? el Y en ese gobierno sentido implementa hay su una plan de estudio. diferenciación. Sí me entendiste. No es Sí, porque yo quiera discriminar las clases, sino que
que responde en ese sentido a que el poder en cierto y determinado momento pues está dirigido por una clase dominante políticamente. Y en función Mm, de eso pues también se le otorga ese carácter clasista, pero no por segregar, no por, sea, no por diferenciar, sino políticamente, pues ahora la educación responde a un interés de clase en el poder. Pero alguien quería hablar, no sé si quedas satisfecho. sí. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Bueno, también comentar algo, maestra, de los cambios que ha habido y tiene mucha razón, porque en estos cambios que han surgido cuando el gobierno, cuando sube un nuevo gobierno, Ujú. viene a él a imponer un nuevo plan de estudios, ¿no? Y en este caso yo he observado cómo la nueva escuela mexicana viene a romper el neoliberalismo que se manejaba en otros En el otro programas, modelo. en otros modelos de Ajá. estudio. Y bueno, esa parte sí la he estado analizando porque pues ha habido mucha polémica con la implementación de la nueva escuela mexicana, pero si pensamos desde otro punto de vista, más allá de el cómo se implementa o las actividades o los libros que han sido también un tema porque tienen ciertos errores y eso, pues podemos ver una gran diferencia en este en este plan y programa de estudio que en los anteriores. Y bueno, yo estoy a favor de la nueva escuela mexicana porque pues está bien, antes nos formaban de diferente manera, hasta en ejercicios de matemáticas veíamos en los libros ejercicios de que comprar sabritas, que comprar Coca-Cola, que comprar cosas así, que pues favorecía o más bien desde chiquitos ya nos implementaban eso de comprar cosas de una Del empresa privada, consumo. ajá, del consumo de una empresa privada. Y Ok. pues ahorita con la nueva escuela mexicana como que, bueno, no como que desapareció toda esa parte, pero sí lo están dejando más a que los maestros vean cómo o qué herramientas utilizan para cambiar ese neoliberalismo y llevarlo a una educación más contextualizada. Ok, muy bien. Y eso forma parte de esa evolución, de ese proceso de evolución de los modelos educativos, ¿ya? En México. ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, yo, maestra, antes que nada, buenas tardes. Ajá, buenas Buenas tardes. tardes, compañeros. Bueno, yo, uno de los temas del CT que se estuvo abordando en el mes en el mes de marzo fue sobre la integración curricular, donde principalmente se hablaba un poco de lo que está mencionando el compañero Ismael Casiano, donde mencionaban de cómo con el plan de estudios 2017 16, el 2011, Ajá. de lo que mencionaba el compañero Ismael, en esos años, en esos tiempos era cuando se veían las dichas materias donde a veces te dejaban un problema matemático que no coincidía ni siquiera con español, ni con ciencias naturales, ni con nada. Y ahorita lo que hace la integración curricular, pues es eso, de que vincula, si estás viendo sobre porcentajes y todo eso, y sobre una exposición, pues ya tú ya metes una actividad sobre cómo sacar el porcentaje de tal cifra y X cosas, si estás viendo pues, los horarios, así puedes implementar con fracciones y así. Entonces ahorita, según yo sí estoy al contrario de la nueva escuela mexicana por ciertas cosas, pero en lo único donde coincide es sobre eso, sobre que hoy ya coincide todo el campo formativo del lenguaje, el campo formativo de saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Entonces todo eso es una integración curricular, es como ya coinciden todos los temas. Y Ok. antes ni veías que una división y en español hablabas de algo y ni siquiera coincidía.
Y ahorita ya todo es en una sola planeación, en un plan didáctico que lo llevas a cabo con la integración curricular. Bueno, hasta Pero ahí me mi estás comentario. comentando que no te gusta la nueva escuela mexicana, o yo entendí mal. Sí, bueno, en ciertos puntos, Ah, ok. más que nada, más que nada Pero está por, bien si no te gusta, porque no, no hay por qué gustarnos todos. sí, Lamentablemente, si no te gusta, como docente tienes que cumplir el programa. O sea, lo tienes exactamente, que dar. En ese sentido, ahí no interfiere si te gusta o no, pero sí, pues es uno tu tiene que cumplir. criterio. Ajá. Y a lo mejor se va a escuchar muy, no sé cómo, pero principalmente estoy en desacuerdo con todo eso de la comunidad LGTB, Ok. ELPA, que esa. Ajá, sí. Todo Entonces, una sigla. y de hecho yo ya tuve como que, no problemas, pero simplemente yo les he dicho allá a los alumnos que simplemente No no compartes hablo esa de idea. eso. Ok. Yo no hablo de eso. Incluso si hay temas, yo pongo otros ejemplos, pero yo nunca hablo de eso, no. Pero estás Ese es mi, violentando el programa, no, porque pongo ejemplos de ese, maestro. pongo ejemplos de ese, como es el único en lo que no, no concuerdo con el plan de estudios 2022 que Ok, quieren inculcar a fuerzas todo eso. ok. Entonces, hasta ahí mi participación, maestra. Fíjate, has tocado un tema interesante porque no eres la primera persona que me comenta eso. Fíjate, no se trata de que porque tú no quieras tocarlo, no lo toques en el salón, sino hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Sería como obligarte a hacer algo que no quieres, pero lamentablemente viene en el programa. Lo mejor que podemos hacer, si quieres tú como persona, pues evitar ese tema, pues le pide a alguien que lo dé, ¿no? Como una alternativa. Porque maestro, si no está dando contenidos que tiene que dar, está violentando el programa. Y lamentablemente, eso no lo podemos hacer. Te lo dice alguien que también hizo cosas así como tú, como docente de historia. A veces yo decía que habían contenidos repetitivos y no los daba, porque ya los había dado en un momento anterior. Y alguien hace unos pocos días me dijo, maestra, eso es ilegal. Yo le dije, ah, pues ya cometí la ilegalidad. Ya, ya no hay variación. Pero obviamente estamos cometiendo una violación, estamos violentando el programa. Yo te sugiero, porque obviamente no te tiene por qué gustar, que en ese sentido, pues busques a alguien que te ayude y que te facilite la orientación de ese tema o de ese contenido, que no eres la primera persona que lo trae a clase y lo expone y pone sus motivos. Claro, yo no te puedo obligar a ti ahora que lo entienda, que lo des, no, pues no. ¿No? Iría contra mí misma en esa cuestión de flexibilidad, pensamiento crítico, independiente, autónomo y demás. Pero sabemos que como docente hay cosas que no nos gustan, pero hay que hacerlo, lamentablemente. Vi a Giovanni que tenía levantado la mano. Sí, maestra, quiero participar. Sí, adelante. Bueno, algo importante que ahorita estaba mencionando, ¿no? Como que esa cadena que tenemos nosotros de cierta manera no poder hacer lo que nosotros Cerramos. queremos como tal, Ujú. ajá, los que nosotros queramos, porque como que hay un libro, ¿no? Que nos va diciendo, pues no te tienes que ir por acá ni por acá, te tienes que ir por este rumbo, a pesar de que ahorita ya se modificó el plan, como lo mencionaba hace rato, pues todo va referente al partido político en el que esté gobernando en ese tiempo, ¿no? Porque, pues, Andrés Manuel vino a cambiar este nuevo plan de trabajo y ahorita le da continuidad a la presidenta, entonces, pues de cierta manera ellos quieren, ¿no? Que nosotros le inculquemos a los niños, pues cómo solucionar de cierta manera problemas, ¿no? O cómo ayudar o beneficiar en base a la comunidad, ¿no? Englobando a todos, no siendo particularmente solo yo, sino que en general, ¿no? Englobando a toda la sociedad. Entonces yo creo que a pesar de eso que han implementado nuevas estrategias, yo siento que aún le falta que se pula de mejor manera este nuevo plan de trabajo, aunque ya no es tan nuevo porque es del 22. 2022. Entonces, pero sí hay una gran contradicción porque los maestros, la mayoría, al menos donde yo estoy laborando,
pues son ya maestros que rebasan los 10 15 años o 20 años de De servicio. experiencia. Ajá, de experiencia. Entonces ellos como que sí les cuesta esa transición de ahorita del nuevo plan de trabajo y es como que de cierta manera nosotros que ingresamos al servicio con este plan y que en el último año de la carrera lo estuvimos trabajando, como que ya se nos hace un poco más común escuchar ciertos términos que para ellos, o sea, no es que no es que no los conozcan, pero en algunas ocasiones pues lo dejan de lado, ¿no? No los toman en cuenta. Entonces, básicamente, pues la enseñanza siempre va a estar, ¿no? Del docente al alumno, pero Ujú. pues, siempre vamos a tener ese, como que ese amarrado de manos, ¿no? De no poder hacer lo que tú quieras o no poder hacer lo que tú piensas que está bien, porque en algún momento vas a vulnerar a ciertas, normas. Entonces, sí es un poquito complicado. Yo siento que es eso también, ¿no? Que el maestro como que está amarrado y no puede, de cierta manera, como tal, sí brindarle una educación adecuada a los niños, ¿no? Ese yo siento que sería bueno, yo cuando estaba estudiando, lo mencionaba usted desde cuando estábamos estudiando hasta ahorita, pues los maestros todavía le jalaban el cabello al niño, ¿no? Que se portaba mal o lo castigaban, pues O un básicamente reglazo, a no, bueno, yo ya no un alcancé con reglazo eso, en la mano. ajá, entonces eso yo siento que también ha cambiado, ¿no? Mucho, porque pues mis papás igual me platicaban que antes eran más severos los castigos. Ahorita, pues, decirle de cierta manera hasta una mala palabra al niño, o decir una mala palabra, o no decirla de cierta manera, pero sí los niños lo entienden, entonces ya te estás de cierta manera arriesgando el pellejo. Entonces yo siento que cada día, pues, es más ese espacio que tenemos nosotros para movernos, porque cada vez son más las normas y el maestro como tal nunca va a tener la razón de cierta manera, porque en algún momento los papás o los niños van a tener la razón en todo. Entonces yo siento que es eso que ha venido cambiando el modelo para los maestros, actualizarnos, implementar nuevas estrategias y a la vez pues tenernos atados de pies y manos porque las normas lo marcan, ¿no? Entonces no podemos hacer cosas que no debemos. Yo al menos no estoy ni en contra ni a favor, pero siento que sí le falta mucho este nuevo plan de trabajo de, por ejemplo, nada más yo siento que estás sobrepasado los proyectos que vienen en los libros, entonces para verlos en un año, pues sí es un poquito complicado. Yo siento que a veces son muy repetitivos y al niño en algún momento como que lo aburre, ¿no? Ver los mismos temas casi relacionados. Entonces yo siento que es eso. Y ese sería mi comentario. Pues muchas gracias, Giovanni. Pues sí, este último elemento con los proyectos, pues yo considero que sí están bien, prolongados en el tiempo y que a veces no da toda la posibilidad de hacerlos en el curso escolar. ¿Alguien más quiere dar otro criterio? ¿No? Pues fíjense, aquí en este cuadro, pues lo podemos ver. Igual después le subo la presentación a la plataforma. ¿Cuáles han sido esa evolución histórica de la educación en cuanto a la creación de instituciones, a la implementación de modelos, estilos de enseñanza, el papel de los docentes, la creación, ya les decía, de instituciones, las variaciones que se dan a través del tiempo, los roles que se asumen y cómo cada uno de estos elementos pues aporta en el proceso de educación? Pues aquí igual otros elementos que también hacen referencia a este proceso de evolución histórica y cómo ha eh, repercutido o el impacto que ha tenido en los procesos educativos. Ya nosotros hablamos de más contemporáneo con la nueva escuela mexicana, donde sobre todo tienen como antecedentes otros modelos educativos, como aquí se expresa, que tienen su fundamento en la Ley General de Educación y en la medida
de la que han habido diferentes cambios políticos y procesos políticos, pues también se han variado, se han cambiado los modelos educativos. Aquí, este último elemento como parte de ese proceso de evolución de la educación, pues tenemos la nueva escuela mexicana con sus características, el vínculo con la comunidad, con un enfoque más humanista, donde valora un poco más el papel de los docentes en cuanto a ese docente en su rol de conductor, facilitador, guía, la trayectoria académica, un nuevo enfoque pedagógico, ya donde sabemos que está bien proporcionado a ese aprendizaje por proyectos, a ese vínculo con la comunidad, esa enseñanza situada, ese aprendizaje significativo, ya en función de ese enfoque humanista. Y pues bueno, algo que ya conocemos, que va muy vinculado a la educación básica con los campos formativos, los ejes articuladores y el perfil de egreso de los estudiantes en este tipo de enseñanza. Y retomamos un poco lo relacionados con las características en la edad escolar. Aquí voy a avanzar un poco, no es porque yo lo quiera retomar, es porque lo trae el programa, ¿vale? Entonces en eso yo no lo puedo incumplir, pero vemos que trae nuevamente, pues de acuerdo a esos procesos de evolución de los diferentes modelos educativos, pues también se ajustan a las características de las etapas escolares, con en el caso de preescolar, desarrollo cognitivo, socioemocional, el físico, motriz, el lenguaje y la comunicación, el despertar la curiosidad, que sean creativos, sociales, sea que teniendo en cuenta estas características físicas y emocionales, pues también se adaptan los modelos. Aquí ustedes pues están más empapados de las características del niño en primaria, ¿ya? Y hacia dónde va la educación en la primaria, en mejora de la lectura y la escritura, el pensamiento lógico, motricidad, también son muy enérgicos, pues desarrollamos ciertos y determinados valores y actitudes como compañerismo, autonomía, trabajamos las emociones, los elementos morales. Aquí trabajamos estos elementos relacionados con las características de los adolescentes, sus cambios biológicos, físicos, psicológicos y cómo se comportan, y también la educación, pues toma en cuenta estos elementos para dar a la sociedad un estudiante con un cierto y determinado perfil de egreso que le permita comportarse en sociedad como parte de ese fin de la educación. Y ahora caemos en estos elementos vinculados a los modelos de formación docente. Cuando hablamos de los modelos de formación docente, son enfoques estructurados para preparar y actualizar a los maestros, evolucionando desde la transmisión teórica hasta modelos más prácticos y reflexivos. Cuando hablamos de los modelos de formación docente, básicamente se está refiriendo a aquellas herramientas, conocimientos, habilidades que recibimos en nuestra formación para poderlo devolver posteriormente en nuestro modo de actuación en nuestras áreas de esfera. Ya se trata la formación de un proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de conductas para el desempeño de una determinada función. Y creo que nosotros como docentes, pues hemos recibido a través de la historia, pues varios modelos de formación. Y aquí les traigo uno de los más conocidos, modelo tradicional académico, ¿ya? Que tiene una perdurabilidad en el tiempo desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, donde tenemos aquí esta tradición en la formación normalista, que tiene como característica el énfasis en contenidos disciplinarios, transmisión vertical de conocimientos. Hay una escasa articulación de la teoría con la práctica, el docente en formación como receptor pasivo, dado a esos elementos que tiene ese modelo tradicional. Y dentro de los aportes relevantes de este modelo, pues tenemos la consolidación del saber disciplinar y la formación
o la formalización de las instrucciones del formador. Pues en este modelo, ahí sí hay un comportamiento pasivo. Pero en el caso, miren, de este modelo tecnológico o técnico instrumental, que lo podemos identificar para mediados del siglo XX, hay una planeación por objetivos conductuales, un diseño institucional sistemático, la evaluación basada en resultados medibles y hay una estandarización de los procesos didácticos y una claridad en las metas educativas como parte de ese modelo de formación. Tenemos el reflexivo crítico y a esto hago un señalamiento a Paulo Freire con su pedagogía social, con su pedagogía crítica, donde tiene como principales características la educación como práctica política y ética, donde el docente se ve como un agente transformador sobre todo de su realidad, donde hay una reflexión sobre la práctica y como un aporte de esta etapa, pues hay una revalorización de la práctica y hay una conciencia crítica en la formación docente. Si tienen la oportunidad de revisar literatura vinculada a Paulo Freire, sería muy bueno, dado que él hace un llamado a un análisis crítico de la sociedad vinculado al papel de la educación. Y Paulo Freire hace un llamado a esa pedagogía crítica más social, más de los contextos, más del conocimiento de los entornos y de cuán práctica es la educación desde esa crítica social, que aunque parezca un poco alejado a nuestros contextos, pues yo creo que desarrolla muchísimo lo relacionado al pensamiento crítico y con la pedagogía de Paulo Freire. Es nada más un acercamiento que lo puedan estudiar y ver qué es lo que dice Paulo Freire al respecto. Otro elemento es la modelo sociocultural. Y aquí hay alguien que pues se mantiene perenne en estos procesos y es Vygotsky. Vygotsky con su elemento sociocultural y cómo el contexto influye en los elementos de la educación. Y aquí pues la nueva escuela mexicana hace un llamado a estos elementos muy vinculados al aprendizaje situado, al vínculo con la comunidad. Ya aquí tenemos como un rasgo característico comunidades de práctica, reflexión en y sobre la acción, interacción social como base del aprendizaje. Y aquí hay un llamado como elemento relevante al fortalecimiento del aprendizaje colaborativo, elemento que retoma la nueva escuela mexicana y también otro exponente de este proceso es Brunner, como parte de esa pedagogía social. Y tenemos modelos por competencia, que sabemos también que este tipo de modelos pues es un rasgo característico de la nueva escuela mexicana. Y cuando hablamos de competencias, no se trata de medir quién es mejor uno que otro, sino de quién demuestra habilidades o quién posee mayores habilidades, ¿ya? Y cuando se trata de demostrar competencias, el llamado es a la demostración de habilidades. Y hay diferentes autores, ¿ya? Pero como rasgo característico principal, tenemos la integración del saber, saber hacer y saber ser, como parte de esos elementos. La evaluación por desempeño, el enfoque en resultados formativos. Y es algo también a lo que llama la nueva escuela mexicana con esa evaluación formativa, que no es, porque hay un mal concepto a veces de la evaluación formativa, de ver si el niño está presente en el aula o no, o cumplió cierto parámetro que es, no sé, que no es característico de la evaluación formativa, que va dirigido a la evolución de procesos, a pequeños pasos, a cambios en su modo de actuación, en su conducta, que no se comporta igual
ya los procesos de evaluación formativa, los procesos de evaluación sumativa. Bueno, de eso ustedes hablan, saben y conocen. Articulación de dimensiones pedagógicas y disciplinares. Y en este sentido, pues hay mayor claridad en el perfil de egreso cuando hay un proceso de evaluación por competencia. Y por último, tenemos el modelo de desarrollo profesional continuo. Y como rasgo característico, tenemos la formación permanente a lo largo de la carrera. Este modelo de formación lo podemos identificar cuando estamos haciendo maestrías y nos estamos formando como docentes, ¿ya? Y nos continuamos formando como docentes. Entonces, aquí también vemos como otro rasgo el aprendizaje colaborativo, la mentoría, la evaluación formativa continua y lo más importante de esto es la constante superación, la constante preparación y el fortalecimiento de las habilidades que hemos adquirido en función de esto. Y aquí, pues bueno, le aparece un resumen de cuáles son los enfoques de estos procesos de formación y el rol docente, o sea, el rol del docente en la formación. Pasamos de ser receptivos pasivos a un profesional reflexivo, ya crítico, constante, ya en constante evolución, preparación, contextualización, actualización como parte de esos elementos que hacen continuo nuestro proceso de formación. Que hagamos una maestría, cumplimos ese requisito de darle continuidad al proceso de formación, sí, pero eso no nos garantiza el éxito en la escuela, no nos garantiza el éxito docente. Todo está en que sigamos continuando ese perfeccionamiento, esa actualización, que seamos flexibles en los procesos que propiamente llevan a cabo la educación. Comentaba hacía un momento, bueno, no sé si fue Giovanni o o Jonathan, bueno, alguien decía, hay maestros que tienen muchísimos años de experiencia y no han sido flexibles con la nueva escuela mexicana y no han podido implementar las cuestiones de la nueva escuela mexicana. Y eso en ese sentido entorpece el proceso de crecimiento docente. Porque, ¿por qué no nos abrimos paso a las nuevas tendencias? A lo mejor sí nos aportan un crecimiento profesional y nos permiten seguir creciendo en ese sentido. Y cuando llegamos a estos procesos de maestría, pues obviamente nos garantiza todo un proceso de continua formación, pero no nos garantiza el éxito. Entonces, creo que el maestro en ese sentido siempre está en constante actualización y en constante formación. Y como este último elemento tenemos las tendencias actuales de la formación docente, las competencias tecnopedagógicas, cómo usar las tecnologías. Y siento yo que este elemento del uso de las tecnologías cada día se va haciendo más complejo. ¿Han usado ustedes mismos la IA para la planeación docente? ¿Han usado ustedes mismos? ¿Le han pedido rúbricas? ¿Le han pedido que evalúe trabajo de los estudiantes? Que a veces uno se aferra a no hacerlo, pero yo la he usado y ha sido al menos una herramienta que me ha agilizado ciertos y determinados procesos y en el tiempo me ha permitido dedicarle tiempo a otras cosas. Yo creo que el uso de la IA, si lo usamos nosotros como docentes de manera adecuada y eficiente, puede ser muy útil y nos ahorra muchísimo tiempo. Y no por eso vamos a negar la inteligencia artificial, ¿no? Si no lo han hecho, háganlo. El otro es la educación para el bienestar, o sea, ese enfoque en la salud mental, emocional, tanto en estudiantes como docentes. Y aquí les traigo una problemática. A nosotros como docentes siempre nos dicen que investiguemos, que indaguemos sobre la situación emocional del niño, de salud y demás. Y a nosotros los docentes, ¿quién nos lo pregunta? ¿Quién nos pregunta a nosotros los docentes cómo nos sentimos? ¿Qué tal si comimos? ¿Si dormimos bien? ¿Si ese día estamos dispuestos a impartir clases?
si emocionalmente nos sentimos bien para pararnos frente a un aula y muchas de las veces o casi nunca nadie nos pregunta a nosotros los docentes si ese día emocionalmente o físicamente estamos en condiciones de impartir conocimiento. Otro elemento es el análisis de datos y aprendizaje adaptativo, uso de la analítica para personalizar los itinerarios de aprendizaje y superar el modelo universal. Y por último, las microcredenciales, capacitación docente basada en habilidades específicas y cortas, en lugar de trayectorias, de largas trayectorias. Fíjense, y en este sentido, de proceso de formación, una maestría puede durar 2 años, pero porque un proceso doctoral puede durar de 3 a 4 años. ¿Por qué no de 2 años? ¿O por qué no de un año? Obviamente un proceso doctoral de un año sería muy complejo. 2 años estaría bien, pero a veces uno quisiera un proceso de formación doctoral más corto si ha seguido toda una ruta de formación continua, que a lo mejor tengo las herramientas necesarias para hacer un proceso de doctoral en 2 años. Hay algunas escuelas que sí lo promueven, otras no tanto, porque un proceso doctoral lleva investigación y pues obviamente una propuesta de innovación en ese sentido. Vamos a seguir. Vamos a hablar un poco de la influencia de los aspectos culturales en la formación. Creo que en la asignatura anterior hablábamos cómo la comunidad también influye en los procesos de formación. En México, esta influencia se manifiesta a través de la integración de la identidad local, la lengua, los saberes comunitarios y las manifestaciones artísticas en los programas de formación inicial y continua, buscando un enfoque intercultural y situado. Sabemos que la influencia de los aspectos culturales del Estado en la formación, pues viene por disímiles elementos. Primero, interculturalidad crítica. Ya los currículos actuales, particularmente la nueva escuela mexicana, posicionan la interculturalidad como un eje central. Esto implica una formación que promueve el diálogo, la construcción de conocimiento a través de diversas identidades culturales y el reconocimiento de la diversidad dentro de un contexto de desigualdades estructurales. Contextualización de aprendizaje, saberes locales. La formación docente busca superar modelos estandarizados, valorando la vida cotidiana, los saberes locales y los conocimientos comunitarios. El docente es formado para entender el territorio donde opera, integrando las culturas y el arte como medios pedagógicos. Yo recuerdo que varios de ustedes hicieron el comentario de las zonas donde vivían y cómo de acuerdo a las características de su comunidad, ustedes llegaron a establecer y a desarrollar ciertas y determinadas actividades que respondían a las propias características del entorno. Y eso es preservación cultural, es preservación de la identidad. Y la formación docente debe también tributar a ese elemento. Se busca que los maestros reconozcan sus raíces y patrimonio cultural para afianzar la identidad cultural dentro de las instituciones educativas, reconociendo la cultura como parte del diálogo de saberes. Otro elemento, el docente como mediador cultural. Pues ya sabemos que además de mediador de conocimiento, somos portadores de normas, conductas, valores, modos de actuación, ¿ya? Y eso también es parte de nuestra herencia cultural. La cultura y el arte en el currículo, pues ninguno de ustedes me ha comentado que es maestro de danza, de música y de artes visuales, pero también forma parte de ese proceso de formación, porque el maestro primario tiene que dar de todo. Y me imagino que también tenga o reciba en cierto y determinado momento alguna formación de educación artística, por llamarle un área del conocimiento. Y si no está el profesor de arte, pues en cierta manera cubrir ese espacio, ¿ya? Y quizás no bailar con los estudiantes, pero sí hablarle de danza, de música o preparar un acto donde haya un baile tradicional, una música tradicional, un arte visual como parte del proceso, porque el maestro primario es todólogo. Maestro primario en sí imparte todas las asignaturas
y resuelve todo dentro de la escuela en cuestiones de conocimiento, emociones, valores, actitudes, formas de hacer. Y obviamente la adaptación a la cultura local. Los docentes son preparados para reconocer y respetar la diversidad cultural en el aula, integrando costumbres locales y fomentando la sensibilidad cultural en su práctica, lo cual es vital en los diversos entornos. Entonces, puedo concluir de la siguiente forma. La educación escolar se define como un proceso permanente, dinámico y multidimensional, que ha evolucionado desde una instrucción segmentada por clases sociales y género en la época prehispánica, pasando por la centralización y la modernización del siglo XX hasta llegar a la actualidad, esta actualidad de la sociedad, donde el docente transita de ser un mero informador a ser un formador integral que debe de educarse a sí mismo para dar ejemplo. Este proceso se sustenta en diversos modelos de formación docente. Ya de esto creo que ustedes conocen un poco cuáles son los paradigmas de formación que actualmente el conductista, el constructivista, el de construcción social converge con la nueva escuela mexicana, la cual concibe la docencia como un proyecto ético-político, ya, lo cual es fundamentado en el aprendizaje permanente y la profesionalización, superando la antigua visión de la enseñanza como un simple oficio para entenderla como una labor intelectual con un cuerpo de conocimientos propios. Para aplicar eficazmente la práctica docente, el análisis y el comportamiento del estudiante en educación básica, es fundamental que se evalúe de forma cualitativa mediante habilidades cognitivas, sociales y emocionales, permitiendo al profesor diferenciar entre conducta individual y la disciplina escolar para crear ambientes de aprendizaje significativos que consideren el medio social del alumno. Y por último, la influencia de los aspectos culturales en el eje que cohesiona estos elementos, ya que el entorno determina qué es valioso aprender y cómo se transmite la información. El conocimiento del contexto estatal y regional permite al docente intervenir de manera efectiva, integrando la diversidad cultural, la identidad nacional y la interculturalidad como activos que fomentan la empatía y la creatividad, transformando la práctica cotidiana en una red viva de saberes, afectos y territorios. De esta forma, pues ya estaríamos concluyendo este primer encuentro, que si ven, pues retoma mucho de los elementos que abordamos en la clase anterior y pues aporta aquello vinculado a los procesos de formación. Mi pregunta de cierre para este momento: ¿cómo ustedes ven que ha evolucionado la educación en México? ¿Para bien, para mal? He escuchado comentarios que están dogmatizando a las personas con la educación, que están embruteciendo a los niños, que están favoreciendo desde la educación a que nuestros niños, adolescentes, jóvenes no piensen, que lo están adoctrinando. Pues nada más para cerrar este momento, como parte de su práctica, como lo que hacen, como lo que han podido observar, ¿cómo ustedes creen que ha evolucionado México? ¿Lo ha hecho, no lo ha hecho? ¿Ha retrocedido? Ustedes como mexicanos, ahora docentes y estudiantes que fueron en una etapa anterior. Tienen la palabra. Yo, maestra, quería comentar que sí ha habido una evolución. Yo creo que eso es, ya lo logramos ver en la imagen que compartió. No sé si al final igual nos podría compartir sus diapositivas, porque Sí, claro. hicieron muy interesantes. He visto una evolución y hay que reconocer la flexibilidad que muestra de cierta manera el proceso de la educación en cómo va evolucionando, cómo nos vamos adaptando. Mientras nosotros sigamos adaptando la educación a las nuevas necesidades de la comunidad, la educación va a optimizar.
el día que nosotros estemos en contra de utilizar nuevas estrategias,